Bueno, vamos a hablar ahora del teorema de trabajo y energía en varias dimensiones. Este teorema, que es una generalización del que ya vimos, nos va a permitir tratar problemas un poco más complicados. Entonces, comencemos por la trayectoria de una partícula en dos dimensiones. De esta manera, entonces tenemos nuestro eje Y y tenemos nuestro eje X. Y esta es la supuesta trayectoria de la partícula. Vamos a suponer que esa trayectoria fue producto de una fuerza. Así, de esta manera. Entonces, la partícula tiene esta trayectoria y la fuerza, como ven acá, es una fuerza que cambia con la posición, como era la fuerza que teníamos en el resorte, ¿no? Que cambiaba conforme la partícula se movía o dependiendo de la posición de la partícula. Esta fuerza también. Entonces, esta fuerza es lo que se conoce como un campo vectorial. Es una fuerza que depende del punto, o es un vector que depende del punto del espacio en donde uno se pare. Entonces, por acá va la trayectoria de la partícula y la fuerza va en esa dirección. Bueno, aquí no es extraño que la partícula tome esta trayectoria y la fuerza tome, digamos, esta dirección que se supone no es, digamos, a favor de la trayectoria. Recordemos que la fuerza gravitacional va hacia abajo y podemos tener trayectorias que son, por ejemplo, parábolas, o también podemos tener líneas rectas. Vamos a suponer que nuestra partícula va desde un punto 1 hasta un punto 2. Así, de esta manera. Bueno, en todos los puntos realmente existe fuerza, solo que he dibujado solamente estos 4 vectores, pero en cada punto de la trayectoria existe el campo vectorial. Entonces la partícula va desde el punto 1, que tiene un vector posición que vamos a llamar R1, y va hasta un punto 2, cuyo vector posición vamos a llamar R2. Así, de esta manera. Vamos a definir entonces el trabajo con esta letra desde el punto 1 al punto 2 como una integral. La integral desde R1 hasta R2 de la siguiente cantidad. F es la fuerza en cada punto, producto punto con dr. Ya explico qué es dr. Bueno, dr es un vector que es tangente a la trayectoria. Más exactamente, un vector diferencial tangente a la trayectoria. Y vamos a tratar de dibujarlo por acá. Bueno, así, de esta manera. Entonces, por ejemplo, en este punto, dr es tangente a la trayectoria, en este punto también, y en este tercer punto donde lo he dibujado, también es tangente a la trayectoria. Bueno, esta integral se llama integral de línea y la verán, digamos, más profundamente en el curso de cálculo 3. Bueno, acá en este curso vamos a hacer algunas aplicaciones muy sencillas, a hacer esta integral en situaciones bastante simples, de tal manera que nos sirvan para resolver las cuestiones que tenemos acá, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer un poco de sentido de la cantidad f.dr. En este caso, f.dr, si ustedes recuerdan el producto punto entre dos vectores, se calculaba como la magnitud de f, la magnitud del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman ellos. En este caso, en esta gráfica, pues el ángulo que forman viene dado por esta cantidad por acá, ¿no? Y hay una cuestión acá que nos va a importar bastante, que es la siguiente. Cuando f y dr, los dos formen 90 grados, este producto punto va a ser 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver más o menos a ojo que este no es 90, este no es 90, es un poquito más, y este sí es 90. Entonces, en este pedazo el producto punto da 0, y acá el integrando sería 0 en ese punto por lo menos. Bueno, los problemas que vamos a abordar, no solo vamos a tener una fuerza, entonces es importante ver cómo funciona la cuestión cuando tenemos varias fuerzas. Entonces veamos el siguiente esquema. Acá tenemos entonces la trayectoria, esta blanca que se ve por acá, de una partícula que va del punto 1 al punto 2 y varias fuerzas están actuando sobre el cuerpo.
Entonces acá he dibujado 3 específicamente, F1, F2 y F3, ¿no? F1, F2 y F3 en cada punto, y en cada punto hay un vector que es el vector tangente a la trayectoria, que es el vector diferencial de R. Bueno, y cuando tenemos muchas fuerzas, entonces el trabajo de 1 a 2 nos queda como la integral de R1 a R2 de la suma de las fuerzas. Entonces aquí si tenemos n fuerzas, no solo si tenemos 3. Producto punto de R. Y aquí podemos hacer una descomposición. Entonces podemos tener esta suma acá. Vamos a poner la suma explícita, que sería así: F1 más F2 más hasta F sub n punto de R. Y ahí podemos hacer distributiva del producto punto y obtener W1, 2, es decir, el trabajo hecho por las fuerzas, igual a la integral entre R1 y R2 de F1 punto de R más F2 punto de R más F3 punto de R, bueno, y así sucesivamente. Entonces, Fn punto de R. Y esto podemos dividirlo, esto de acá podemos dividirlo en varias integrales, ¿no? Entonces, W12 va a ser igual a la integral de R1 y R2 de F1 punto de R más la integral entre R1 y R2 de F2 punto de R más la integral entre R1 y R2 de Fn punto de R. Entonces podemos dividir el trabajo en los trabajos individuales de cada fuerza. Entonces a esto lo podemos llamar el trabajo desde 1 a 2 de la fuerza 1 más el trabajo de 1 a 2 de la fuerza 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces cuando vayamos a hacer un ejercicio podemos hacer esto, ¿no? Tenemos que calcular el trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, pero eso lo podemos dividir en los trabajos de cada una de las fuerzas, ¿no? Y aquí tendríamos el trabajo de 1 a 2 de la enésima fuerza. Bueno, entonces vamos a hacer aquí, antes de enfrentarnos a los ejercicios, calcular el trabajo de una fuerza específica y después de eso, ahora sí vamos a postular el teorema de trabajo y energía para el caso general de varias dimensiones. Bueno, vamos a suponer que tenemos un cuerpo o una partícula cerca a la superficie terrestre. Eso hace que tengamos sobre la partícula una fuerza dada por menos mg en la dirección j. Bueno, entonces vamos a suponer que nuestra partícula tiene cierta trayectoria. Supongamos que esta es la trayectoria de la partícula, que va de 1 a 2. En todos los puntos actúa esta fuerza gravitacional que es menos mg en dirección j. Vamos a dibujarlo en varios puntos de la trayectoria. Bueno, así de esta manera. Entonces en este punto el vector va hacia abajo, en este también, y miden o tienen una magnitud exactamente igual. Bueno, aquí de pronto abajo no parezca, pero vamos a asumir que todos tienen la misma magnitud. Bueno, una primera cuestión importante es la siguiente. Yo dibujé una trayectoria aquí bastante particular. Y uno se puede preguntar, ¿será que una partícula que parte de aquí, este es el suelo, digamos, puede hacer esta trayectoria solo considerando la fuerza gravitacional? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta curva, esta trayectoria, no se puede lograr porque la fuerza gravitacional solo logra trayectorias que son o líneas rectas o parábolas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
Resulta que hay muchas más fuerzas o hay varias fuerzas o puede haber otra fuerza que esté actuando junto con la fuerza gravitacional. Pero aquí en este caso específico vamos a calcular el trabajo de 1 a 2 solo de esta fuerza específica. Para utilizar el teorema de trabajo y energía tendríamos que hacer el trabajo de todas las fuerzas. ¿Okay? Pero en este caso vamos a calcular solamente la fuerza que hace el trabajo que hace la fuerza gravitacional. Entonces, en algunos problemas vamos a tener la fuerza gravitacional y otras fuerzas. Entonces, este cálculo nos va a permitir de una saber cuál va a ser el trabajo que le vamos a asignar a la fuerza gravitacional, que también se llama peso. Bueno, antes de continuar con la integral, vamos a suponer que este punto x1 tiene coordenadas, este punto 1, perdón, tiene coordenadas x1, y1. Y este punto de acá tiene coordenadas x2, y2. El vector dr es un vector tangente, el vector diferencial tangente a la trayectoria. Vamos a dibujarlo en todos estos puntos. Así de esta manera, ¿no? Entonces es tangente a la trayectoria en todos los puntos. Bueno, como van a ver en el curso de cálculo 3, el vector dr lo podemos escribir como dx en dirección y más dy en dirección j. Bueno, de esta manera entonces tenemos que el trabajo que hace la fuerza gravitacional de 1 a 2 será la integral entre R1 y R2 de F punto de R. Y esto es igual, vamos a cambiar ahora aquí el vector F por lo que vale, que es menos mg en dirección J, y eso producto punto de x en dirección y más de y en dirección j. Bueno, el producto punto admite acá distributiva, entonces podemos distribuir, pero es una cuestión muy importante, recordemos. Aquí tenemos nuestro vector j unitario, nuestro vector y que también es unitario. Bueno, aquí no parecen de la misma longitud, pero la cuestión importante es que ellos forman 90 grados. Entonces, cuando hacemos producto punto aquí, j.i, este producto punto nos da 0 y j.j nos da 1. De esta manera, la integral de 1 a 2 debida al campo gravitacional es igual a la integral entre R1 y R2 de menos mg. Entonces, aquí tenemos j.i igual a 0, j.j igual a 1 por dy. Entonces acá nos queda solamente una integral en dy. Eso hace que R1 y R2 se nos conviertan en y1 y y2, y aquí tenemos menos mg por dy. Podemos sacar mg de la integral y tenemos menos mg, la integral entre y1 y y2 de dy. Y tenemos acá que el trabajo de la fuerza gravitacional sería menos mg. La integral de dy es y. Y la evaluamos entre y1 y y2. Entonces aquí nos queda que el trabajo entre 1 y 2 de la fuerza gravitacional es igual a menos mg. Evaluamos en y2 y le quitamos la evaluación en y1. Entonces queda y2 menos y1. Y aquí nos queda que el trabajo va a ser igual a menos mg y2 más mg y1. Bueno, aquí hay una cosa importante que es la siguiente. En este caso específico, aquí teníamos y2 menor que y1, ¿no? Entonces en este caso el trabajo es positivo. Pero también cuando el cuerpo va hacia arriba, el trabajo de la fuerza es negativo, ¿no? Porque acá ahí y1 sería menor a y2. Otra cuestión importante, entonces el trabajo que hace la fuerza gravitacional para cuerpos que son cercanos a la superficie terrestre dependen de los puntos inicial y final. Y no depende, digamos, de la trayectoria que tengamos, ¿no? Pueden actuar muchas fuerzas y el cuerpo hacer una trayectoria muy extraña, pero cuando tengamos que calcular todo el trabajo, la parte del trabajo gravitacional la vamos a calcular
de esta manera. Bueno, ahora sí vamos a enunciar el teorema de trabajo y energía para el caso de varias dimensiones. Bueno, y el teorema es este, dice lo siguiente: el trabajo de todas las fuerzas en una trayectoria, todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en una trayectoria de un punto 1 a un punto 2, es igual a la diferencia en la energía cinética, es decir, a un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, que es la energía cinética en el punto 2, menos un medio de m por v1 cuadrado, que es la energía cinética en el punto 1. Bueno, ¿qué son v2 y v1? v2 es la magnitud del vector v evaluado en R2 y v1 es igual a la magnitud del vector v evaluado en R1. Recordemos que si uno tiene v, pues v depende de t, ¿no? Pero también podemos despejar r en favor de t y meterlo acá y tener v como una función de r. Bueno, este teorema tiene una demostración en cálculo vectorial, no la vamos a hacer acá, como sí hicimos con el caso de una dimensión. Entonces vamos ahora a enunciar esto en forma de una integral. Entonces, esto sería que la integral entre R1 y R2 de la suma de las fuerzas punto de R es igual a la diferencia en la energía cinética. La energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Bueno, entonces en los videos que siguen vamos a hacer algunas aplicaciones. Vamos a resolver algunos problemas a través de este teorema.